Perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el archivo funciones estadísticas 1. Dentro de ese archivo funciones estadísticas 1 se encuentran unas funciones matemáticas y trigonométricas y funciones estadísticas. Entonces, vamos a iniciar con las funciones matemáticas y trigonométricas. En Excel, las funciones matemáticas y trigonométricas pues que uno puede encontrar realmente son muchísimas, muchísimas. Pero uno realmente no utiliza todas esas funciones. ¿Por qué? Pues porque hay unas, digamos, como todavía muy de colegio, lo que tiene que ver con senos, cosenos, ¿sí? Mientras que hay otras que mientras que hay unas que obviamente digamos que se ajustan más como a la parte laboral. Dentro de ellas tenemos la función suma, que obviamente es una de las funciones que uno más utiliza, obviamente pues como por su particularidad y por lo que normalmente nosotros hacemos en Excel. Uno generalmente tiene datos numéricos y uno generalmente lo que tiende es a sumar esos datos. Entonces la función suma se puede, digámoslo así, obtener como de dos maneras, o tres más bien, aunque dos de ellas son exactamente lo mismo. Una de ellas es, digamos que tenemos estos datos, necesitamos sumarlos, entonces nosotros nos acostumbramos a utilizar el autosuma. ¿Dónde encontramos el autosuma? Inicio, y por acá aparece el autosuma. Entonces, cuando nosotros lo presionamos, él lo que hace es que realmente llama a la función suma, y pues él lo que hace es que vincula los datos que por encima de donde yo estoy ubicado se encuentren. Entonces mire que él automáticamente como que me selecciona ese rango. Hay veces que no hace esa selección de forma correcta. ¿Por qué? Porque de pronto en las filas anteriores, en las que se encuentran por encima de él, de pronto hay un espaciado o de pronto hay unas celdas vacías, entonces él no las tiene en cuenta. Entonces, normal, lo que yo puedo hacer ahí es que simplemente selecciono el rango y listo. Esa función autosuma, también la puedo llamar desde fórmulas. Miren, acá aparece. Entonces, lo mismo, me ubicaría, mire que como aquí hay un espaciado, al ubicarme acá y al llamar la función, mire que él solamente me está llamando ese rango. Entonces, lo que hago es que voy y selecciono el rango que necesito y le doy enter. Pero vuelve y juega, estamos llamando la función suma. Lo que pasa es que como viene, digámoslo así, como automatizada, que simplemente yo al presionarla, él de forma automática va a ejecutar la función, entonces por eso hacemos uso de estas herramientas. Pero además de esta herramienta que automáticamente me trae suma, mire que también podría utilizar promedio, el de contar, máximo y mínimo. Aún así podría invocar más funciones, pero normalmente nosotros ejecutamos este. Entonces él lo que hace es que llama la función suma. Ahí está. Vamos a pasar a otra función que se conoce como sumar puntos. Sí, ojo, mucho cuidado con esto. Esta función es suma, no más. Y esta es sumar puntos. Sí, sumar. A veces la confunden, colocan suma punto sí y nada que ver. Son dos funciones que tienen, digamos que se diferencian en esa última letra, sumar. Suma y sumar, para que de pronto no se vayan a confundir. A veces la necesitan y como invocan la función que no es, pues obviamente pues no van a poder obtener ningún resultado. Entonces vamos a mirar a ver ese sumar punto sí, para qué nos puede servir. Entonces, digamos que tenemos estas unidades de unas frutas que se vendieron o se recolectaron en ciertas fechas. Y aquí simplemente nos están solicitando el total específicamente de las peras. Entonces, en este caso, yo no puedo utilizar la función suma, porque si yo utilizara suma,
inicio, autosuma, pues él me sumaría todas esas cantidades y en esas cantidades se están incluyendo las peras y las manzanas. Entonces ahí tiene que ser una suma muy específica. ¿Cuándo utilizo sumar puntos sí? Cuando necesito emplear un solo argumento. Ah, es que yo necesito dos de tal fecha, de tal cosa, ahí ya pasaríamos a sumar puntos y punto conjunto, que es la que vamos a ver siguiente de esta. Sumar sí, simplemente lo que me va a permitir es sumar una cantidad de elementos que cumplen con un argumento específico. Eso es lo que hace sumar puntos sí. Entonces, en este caso me están pidiendo que sume la cantidad de peras. Entonces, sumar puntos sí. Mire lo que dice sumar puntos sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos criterios o cuántas condiciones? Una sola. Vuelvo y le repito, cuando necesito dos o más argumentos, utilizo sumar puntos y punto conjunto. En este caso, sumar puntos sí. Sumar puntos sí tiene tres argumentos: rango, criterio y rango suma. Ojo, este último criterio, mire que está como entre corchetes. ¿Qué significa que esté entre corchetes? Que es un criterio opcional, siempre y cuando los argumentos iniciales puedan solucionar la función. De lo contrario, se vuelve un argumento obligatorio. Entonces, eso suena como raro y todo el cuento, pero ya lo vamos a mirar. Entonces, sumar puntos sí tiene tres argumentos: rango, criterio y rango suma. Ya nos dimos cuenta que rango suma, por el hecho de que vengan entre corchetes, significa que es un argumento opcional. Pero dependiendo del ejercicio, dependiendo de lo que yo esté haciendo, puede que en algunos casos sea obligatorio. En este caso se va a volver obligatorio y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces arranquemos. Rango. Acá es donde generalmente se confunden y donde generalmente establecen elementos que no son. Entonces van y dicen, no, es que esa función no sirve, o esa función es muy rara, muy difícil, y mentiras que es que no se interpreta de forma correcta los argumentos que está solicitando. Cuando vemos la palabra rango, nos está hablando de que tenemos que ir a seleccionar muchas celdas. Ustedes ya saben que un rango es la selección de dos o más celdas. Entonces, cuando ustedes vean ese rango, significa que tienen que ir a seleccionar algo. Entonces, rango, en este caso, como estamos buscando lo de las peras, pues el rango son donde están las frutas digitadas. Ese es el rango. Ahora, le voy a establecer el criterio de búsqueda. El criterio en este caso son las peras. Como es texto, debe ir entre comillas dobles y pues coloco peras. Si yo dejara hasta acá la función, porque vuelvo y le repito, este tercer argumento es opcional, Excel no va a poder solucionarme nada. Miremos y verá el ejemplo. Si yo le doy Enter, mire que no es capaz de hacer nada. ¿Por qué? Porque él está buscando en este rango que yo le especifiqué aquí, él está buscando en este rango datos para poder sumar. Y aquí él no puede llegar y decir peras, más peras, más peras, más peras, más peras. Excel no es capaz de hacer eso. Él necesita de otro rango donde esté la equivalencia numérica para poder ser sumada. Entonces, en este caso, se vuelve obligatorio ese argumento, rango suma. ¿Qué es el rango suma? Las celdas donde están los valores que se van a sumar. En este caso, estos de acá. De esta manera, Excel sí ya va a ser capaz de poder solucionar. ¿Por qué? Él viene y busca aquí peras, encontró, se va para el equivalente a 88. Sigue, manzanas no, peras sí, busca el equivalente a 95, 88 más 95. Y así sucesivamente se iría. Por esa razón, no fue suficiente dejar solamente estos dos argumentos. Ahora se van a dar cuenta que hagamos un ejemplo donde solamente con los dos argumentos ella va a ser capaz de solucionarse. Entonces le voy a dar Enter. Y me dice que son 400, aquí no son datos de moneda, sino que son datos numéricos, que son 401 unidad. Miremos a ver, peras, 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 peras y peras. Y si miramos el valor, 401. O sea que esto es correcto.
Entonces, ahí tenemos la función sumar puntos sí. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Queda claro la parte de los argumentos, el funcionamiento de la función sumar puntos sí. Entonces, mucho cuidado. Generalmente uno encuentra los errores cuando le envían a uno, es la selección o cómo definen los argumentos. ¿Sí? Cuando ustedes vean, nuevamente les repito, cuando ustedes vean el rango es la selección de dos celdas como mínimo o más. Pero el rango no es una sola, o sea, el rango no podría ser esto. Eso no es un rango. ¿Sí? Eso no es un rango. Eso es una celda. Entonces, cuando vemos rango es porque tenemos que ir a seleccionar dos o más celdas pues, para lo que significa el rango como tal. Entonces, vamos a ver la de total manzanas. Entonces, muy parecida a la anterior. Sumar puntos sí. Rango, entonces nuevamente donde están las frutas. El criterio manzanas. Y el rango suma se vuelve obligatorio porque de aquí él no va a ser capaz de hacer la suma. Entonces, el rango suma. Y ahí tendríamos las manzanas, 342. Si nosotros sumamos todas estas frutas, eso nos debe dar 743. Acá está, 743. O sea que eso está funcionando correctamente. Ahora, hay veces que las personas dicen, venga, a mí no me gusta escribir los criterios de esta manera. ¿Será que yo lo puedo seleccionar de la base de datos? Claro, yo podría hacer lo siguiente. En vez de escribir peras, yo podría decirle, pues acá está peras, súmeme las peras. Y eso le va a dar lo mismo. Mire. ¿Cuál es el pero de utilizar valores de celdas que estén dentro de la misma base de datos? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la situación problema futuro? ¿Qué considerarían ustedes que yo haga esto? Mire que funcionó. Porque el que hizo, él fue y buscó en este rango este valor y este valor esperas. Pues listo. Pero ¿cuál pensarían ustedes que podría generarse o generar más bien, perdón, un error? ¿Qué me podría suceder? Si adiciono o agrego alguna otra fila, se me desplaza el valor y se me puede desplazar el criterio. Correcto, muy bien, Viviana, muchas gracias. Eso va a suceder. Que si yo en algún momento, digamos, fue madre, esto no eran peras, esto eran limones. Un ejemplo. Voy a cambiar nomás con eso que cambie. Limones. Automáticamente, mire que me cambió el argumento, me cambió todo el valor. ¿Por qué? Porque él fue y buscó en este rango solamente los limones, cuando yo lo que necesitaba eran las peras. Además, lo que dice Viviana es verdad. Si yo, por ejemplo, agrego o elimino, entonces él va a tomar siempre el valor que esté acá. Entonces, en estos casos, no es recomendable tomar valores de la matriz. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría hacer más bien lo siguiente. Voy a volverlo a cambiar. Yo más bien podría hacer lo siguiente. Este criterio no me sirve. ¿Por qué no me sirve si yo selecciono este criterio? Porque aquí dice total peras. Entonces ese criterio no existe en la base de datos. Entonces yo lo que puedo hacer es que, un ejemplo, podría dividir, acá dejo a total y en una sola celdita coloco el criterio peras. Entonces cuando me establezca el criterio, simplemente voy y selecciono el criterio que es y es diferente. Entonces, como estoy utilizando un criterio independiente, entonces este no, es menos probable que se le vaya a generar un error, porque usted va a tener como base que esta fila es donde usted está obteniendo un resultado y se supone que esto no hace parte de la base de datos normal. Entonces miren que es diferente. Entonces aquí yo lo único que haría es cambiar el criterio. Si yo, por ejemplo, quisiera manzanas, mire que lo podría cambiar ahí. Ah, es que quiero limones, entonces lo voy a cambiar. Y él va a tener en cuenta este valor de celda como tal. Muy diferente de cuando usted lo utiliza en la base de datos. No sé si es claro.
Si hay alguna duda. Entonces ahí la importancia, vuelvo y le repito, de tratar de evitar en lo posible utilizar valores de la matriz, porque cuando utilizamos valores de la matriz tiende a que se nos genere ese tipo de errores. Entonces ahí es donde vamos a tener situación, problema, venga, pero ¿por qué se me cambió? ¿Por qué no me está dando la suma que es? Y cuando identificamos es que, claro, hubo un desplazamiento en la matriz y eso hace pues que los datos no sean correctos. Bueno, y acá en la de vendidas el 3 de enero del 2019, exactamente lo mismo, un sumar punto sí, ya el rango pues es obviamente la fecha, y recuerden que cuando trabajamos rangos, cuando trabajamos fechas, siempre es día, mes, año. Se puede dar con guiones o se puede dar con slash. Y obviamente se debe colocar entre comillas. Y ya simplemente le daría el rango suma y ahí me daría cuenta, este que fue del primero, del 3 de enero, qué pena, 3 de enero del 2019, ahí está. Había colocado, era 3 de, primero de enero, febrero, de marzo. 3 de enero, día, mes, año. Y lo puedo hacer con slash, lo puedo hacer con guiones. Ese es el formato correcto para trabajar fechas. ¿Listo? Vamos a pasar a la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a sumar puntos? Sí, que en sumar puntos y punto conjunto ya es cuando tengo dos o más argumentos, más criterios. Se dice que en esta función se pueden utilizar hasta 84 criterios, si no estoy mal. Entonces imagine que podría ser algo monstruoso, pues algo muy, muy, muy grande. Entonces, vamos a tratar de desarrollar o de resolver más bien este ejercicio de acá. Pues acá plantean otra vez un sumar puntos, sí, para las ventas que se realizaron en perfumería y para las ventas que se realizaron con tarjeta. Mire que eso para ya un dato estadístico o analista o de información, pues de, por ejemplo, en el caso de un almacén, pues sí es útil. Venga, ¿cuántas ventas se realizaron con tarjeta de crédito? ¿Cuántas ventas se realizaron de contado? ¿Cuánto se vendió en complementos? ¿Cuánto se vendió en maquillaje? ¿Sí? Entonces ahí estaría el sumar puntos, sí. Pero aquí, por ejemplo, tenemos ventas de la sección perfumería y que fue realizada con descuento. Entonces, miren que ya me están colocando dos argumentos. ¿Cuánto se vendió en perfumería y que haya sido con descuento? ¿Sí? No va a ser lo mismo las ventas que no tuvieron descuento a las que obviamente tuvieron descuento por X o Y circunstancia. Entonces, aquí tengo dos argumentos, perfumería y con descuento. Entonces me voy acá al frente y empiezo a colocar la función sumar puntos y punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Recuerden que sumar sí me daba era cumplen determinado criterio, condición, una sola. Sumar puntos y punto conjunto, un determinado conjunto de condiciones o criterios. La voy a cargar. Entonces, mucho cuidado. Esta función punto conjunto, no se les vaya a olvidar los punticos, a veces colocan sumar sí, conjunto, y esa no existe. Sumar punto sí, punto conjunto. Entonces miren que automáticamente sumar puntos y punto conjunto, igual que promedio puntos y punto conjunto, y ahorita, sí, igual que promedio puntos y punto conjunto y sumar puntos y punto conjunto, arrancan pidiendo los datos que van a ser o promediados o en este caso sumados. Miren lo que dice, rango suma. Recuerden que sumar puntos sí no empezaba con rango suma, empezaba con el rango donde yo iba a establecer el criterio. Sumar puntos y punto conjunto arranca solicitando el rango suma. ¿Qué es el rango suma? Pues aquellas celdas donde contienen los valores que van a ser sumados. En este caso, pues las ventas. Rango suma. Entonces voy y busco las ventas. Ese sería mi rango suma. Ahí está. Punto y coma en el caso mío. Ahora sí, mire,
Rango criterio 1. Rango. Entonces usted verá que escoge. Si empieza con el rango donde están las secciones o si empieza con el rango donde están los descuentos. Ahí el orden de los factores no les va a afectar su resultado, su suma. Ahí no importa si yo empiezo con descuento, ahí no importa si yo empiezo con perfumería. Empecemos con descuento. Entonces voy y como me están pidiendo el rango, entonces selecciono las celdas donde aplicaron los descuentos. Ese es el rango criterio 1. Me falta establecerle el criterio. ¿Cuál creen ustedes que sería el criterio? Miren eso, donde se aplicaron los descuentos. ¿Cómo me doy cuenta que se aplicó descuento? ¿Cómo identificaría yo eso para poder establecer ese criterio? Me escriben ahí por el chat o si alguien me quiere compartir ahí, ¿cómo pensarían ustedes que podríamos establecer ese criterio? Mírenlo ahí. Yo, por ejemplo, sé que a este le aplicaron descuento, pues obviamente porque dice 15% de descuento. Estos nada, este también tiene, este. Entonces, ¿cuál podría ser el elemento con el cual yo voy a identificar que sí le aplicaron un descuento? Entonces, acá es muy sencillo, porque de pronto lo pueden estar imaginando y lo que pasa es que uno dice, no, pues, ¿yo qué voy a decir ahí? Entonces, normal, entre comillas, yo le digo, todo lo que sea mayor al 0% es porque tiene descuento. Si yo voy a analizo nuevamente cómo está digitada la información, si yo veo que aquí dice 1 o 0,5 es porque le aplicaron un descuento. Entonces, todo dato que sea mayor al 0%, ¿y por qué le coloqué el porcentaje? Porque aquí vienen así. Si aquí vinieran sin el porcentaje, coloco el número normal. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Porque viene este operador de comparación. Si fuera solamente un dato numérico, no necesito colocarle las comillas. Pero como viene este dato de comparación, entonces debo colocarlo así. Entonces, miren, rango suma los datos que él va a venir a sumar. Rango criterio 1, pues en este caso arranqué con el rango de los datos donde están aplicados los descuentos. ¿Cuál es el criterio específico para eso? Que sean mayores a 0. Continúo, punto y coma. Rango criterio 2, en este caso pues la sección. La sección. ¿Y cuál sería el criterio? Pues que sea perfumería. Cierro y cierro porque ya no tengo más argumentos. Si tuviera más, que la vendedora, que la forma de pago, usted sigue colocando el rango y sigue colocando los argumentos, los criterios. Entonces, ahí lo tengo. Vamos a darle enter, a ver, antes de que le demos enter para que a ver si nos da, hagamos la prueba. Bueno, démosle enter porque si no me daña la función, me dio nada, 0. Eso significa que la función está mal. Ahorita ustedes van a decirme por qué creen que está mal. Miremos a ver cuánto debería habernos dado. Perfumería, no hubo descuento. Con descuento, claro, entonces este lo tiene que sumar. Perfumería también tuvo descuento, entonces este valor también lo tiene que sumar. Perfumería no hubo descuento, entonces este valor no lo suma. Perfumería tampoco hubo descuento, tampoco lo suma. Y ya, solamente estas dos venticas, que fueron las que tuvieron descuento. ¿Cuánto fue eso? De 138 euros. Eso quiere decir que aquí me tenía que haber dado 138. Quiero que lo analicen y de pronto me digan qué notan de raro o qué pueden ver ahí para que la función no me haya trabajado correctamente. Miren a ver. ¿Qué creen? ¿Qué vieron de pronto ahí
en lo que les alcancé a mostrar. ¿Quién se atreve a decirnos algo? A ver, ¿qué creen ahí que pudo haber sucedido? Que la función esté mal, puede ser, pero realmente no es eso. Para que de una vez saquen el pensamiento de que pronto fue que yo coloqué valores que no son, no. Es algo muy puntual, que de pronto ya lo habíamos abordado en temas anteriores. Nadie se atreve. Están muy tímidos hoy. Miren a ver. Bueno, entonces ahí hay algo. Y es lo siguiente. Mire cómo yo escribí el argumento perfumería. Perfumeria. Y si yo me remito a la base de datos, en la base de datos fue escrito perfumería. Fue escrito correctamente. Entonces, para Excel, esta palabra no existe en el rango que yo seleccioné. A pesar que visualmente de pronto yo lo pueda ver igual, pero pues, visualmente, digámoslo, que está conformado pues como por las mismas letricas, por la misma longitud, por caracteres no es el mismo. Acá está sin tilde y acá está con tilde. Mira lo que va a suceder si yo le coloco la tilde. Ahí están los 101,60. Entonces miren lo representativo y lo delicado que es esto. Entonces uno dice una tilde. Vuelvo y remito a lo que habíamos visto anteriormente. Un espacio. Mire todo lo que para una función o un análisis de datos tan delicado que se vuelve. Ahora, peligrosísimo, que de pronto la persona que haya digitado me haya colocado, por ejemplo, este con tilde, ese sin tilde, este con tilde, este, aunque esto no los va a sumar, pero digamos. Entonces, unos con tilde, otros sin tilde. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno sin tilde y uno con tilde. Y aposta, estos son de los que cumplen con el argumento del descuento. Entonces, ya nos dimos que eso daba 101,60. Mire ya lo que me dio aquí. Me dio 45,60. ¿Por qué? Porque él solamente está sumando el que tiene la tilde. Y el que tiene la tilde fue este, el de 45,60. Y este también cumplía, pero esta digitación lo hicieron sin tilde. Entonces miren lo delicado, porque voy a entregar un análisis de datos incorrecto. Entonces, ¿ahí qué debo hacer en este caso? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me recomendarían? ¿Qué me Colocar como una recomendarían? coma y el otro perfumería sin tilde, ¿o qué? Pues esa podría ser una, pero se vuelve muy complejo en cuanto a la estructuración, digamos, o de la función o del análisis. Otra alternativa. La otra es que usted diga, no, pues yo voy a depurar la base de datos más bien, entonces usted antes de hacer esto, entonces viene, de pronto coloca un filtro o va con el buscador y empieza a reemplazar las palabras. También puede ser una opción. Primero reemplaza, perfumería, reemplácemela por perfumaria, reemplácemela por perfumería, bueno, lo que sea. O Pero corrector mire, de ortografía. o corrector, aunque en el Excel es más complejo la corrección de ortografía como tal, ¿sí o no? Entonces, para eso existen unos elementos que se llaman comodines en Excel. Y hay dos tipos de comodines. El signo de interrogación cerrado y el asterisco. El signo de interrogación cerrado lo que hace es que me reemplaza un solo carácter. Y el asterisco me reemplaza una cadena de caracteres.
Listo. Mírenlo ahí. Entonces ahí es donde debo hacer uso de los comodines. Ahí es donde se vuelve indispensable saber utilizar un comodín. Entonces, en este caso, yo lo que haría es, vea, yo no me voy a fregar la vida. Si en esa base de datos lo digitaron con tilde o sin tilde, no me interesa. Muy mal por el que digitó sin tilde, excelente por el que lo digitó con tilde. Pero yo no me voy a complicar. Entonces llamo el comodín signo de interrogación cerrado. ¿Qué está haciendo ese signo de interrogación cerrado? Simplemente me está reemplazando ese carácter que va ahí, entre la R y la A. Ya para él es indiferente si es una I con tilde, si es una I sin tilde, si colocaron una P, si colocaron una L, si colocaron un número. Ya para él, porque mire lo que él va a reemplazar. Él va a reemplazar un solo carácter. ¿Cuál? Cualquiera. Pero debe estar entre la R y la A. Entonces, cuando yo le dé Enter, automáticamente mire que ahí sí me lo sumó. Me sumó a perfumería sin tilde, porque cumplía con el criterio, y me sumó a perfumería con tilde, porque cumplía con el criterio. Ambos tenían descuento. Estos dos, vuelvo y le repito, no los tuvo en cuenta porque no tuvieron descuento, fueron del 0%. Entonces, ahí sí tuvo en cuenta estos dos. Me lo sumó y eso tenía que haber dado 101,60. Ahí es correcto. Ahí es donde viene la importancia del uso de los comodines. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Sí conocían los comodines? ¿No los conocían? Tampoco los conocía. Ah, bueno, esa es la idea, que conozcamos cositas ahí. Entonces, miren ese comodín, todo lo que me puede ayudar o beneficiar frente a la solución de un ejercicio. Luego vamos a mirar el asterisco. ¿Sí? Entonces, ahí utilizaría ese comodín. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Este mire que ya me pide 3 argumentos. Perfumería, de contado y que haya sido la vendedora Marta. Miren, esto para una empresa generalmente es así. Venga, ¿cuánto vendió Marta? De contado, ¿cuánto vendió por tarjeta? ¿Cuánto vendió fiado? ¿Cuánto vendió Carlos? ¿Cuánto vendieron en la sección tal, el fulanito? ¿Sí ven? Entonces vamos a resolver este. Entonces dice, igual sumar punto sí, punto conjunto. Hay más de 2 criterios. Empezamos con el rango suma. Ya sabemos que es el rango donde están los valores que se van a sumar. Punto y coma. Rango criterio 1, pueden empezar o con la forma de pago, o con el vendedor, o con la sección. Eso es indiferente. Ahí el orden, recuerde que no va a afectar el resultado. Empecemos con el vendedor. Entonces, si yo selecciono este rango, pues el criterio tiene que tener relación con eso que acabo de seleccionar. En este caso, Marta. Eumiri, ¿qué pasa si lo dan mayúscula? Ahí no hay nada. Esa función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Lo único que me puede afectar son tildes y espacios. Pero ya mayúsculas o minúsculas para él sí es indiferente. Rango criterio 2, mira dónde voy. Rango criterio 2, digamos que sea la forma de pago. Rango. Ahora el criterio de contado. Punto y coma. Rango criterio 3, pues la sección. Criterio, perfumería. Nuevamente, por si de pronto digitaron con tilde, sin tilde, no me interesa, lo estoy reemplazando. Entonces, vamos a revisarla bien. Rango suma, mírenlo aquí en el asistente. Ustedes se tienen que, a veces, a mí me toca utilizar el asistente, porque a veces uno está creando la función y yo digo, pucha, ¿qué es lo que necesito aquí? Y yo me paro y él me dice, entonces, rango suma, el rango donde están los valores que se van a sumar. Empecé con el rango criterio 1, en este caso seleccioné que fuera el vendedor, entonces ese fue mi rango criterio 1. ¿Cuál es el criterio? Pues Marta. Luego en el rango criterio 2, seleccioné la forma de pago. Y mire que Excel empieza a colocar colores para que sean identificadores.
Él no los coloca de bonito, ay, tan bonito es Excel como me coloca colorcitos. No, él los coloca, es como para que usted tenga un identificador. Mire que acá está todo demorado, ese rango. ¿Cuál es su criterio? Pues que fuera de contado. Aquí no podría colocar Marta porque no tendría nada que ver el rango que estoy seleccionando con respecto al criterio que le estoy estableciendo. Ahora, rango criterio 3, las secciones están en color verde, ahí está, ahí se alcanza a ver la línea verde. ¿Y quién es el criterio? Perfumería. Miremos a ver, se vendió 71,75 euros. Hagamos la prueba. Marta, perfumería de contado. Correcto, usted lo va a sumar. Perfumería Marta con tarjeta, este no se lo va a sumar. Perfumería Carolina tampoco. Perfumería Marta de contado, estos dos valores. 56 y 15,75. 71,75, 71,75. Ahí está. Entonces miren que para un análisis de datos se vuelve indispensable, en este caso, por ejemplo, un tipo de función de eso. Obviamente, más adelante cuando veamos herramientas de tabla o tabla dinámica como tal, ustedes se pueden ahorrar mucho proceso con esto, porque la tabla dinámica lo que hace es eso, automatizar ese tipo de funciones y mostrarme de una vez el resultado. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces ahí hemos finalizado esas funciones matemáticas y trigonométricas. Pasaríamos a lo que tiene que ver con las funciones estadísticas. Dentro de las funciones estadísticas, pues también Excel tiene un gran número de funciones, pero obviamente pues aquí no estamos estudiando estadística, entonces vamos a ver unas específicas. ¿Cuáles son esas? Entonces en el mismo archivo al inicio, entonces encontramos la función contar, la función contar.blanco, contar.sí, contar.sí.conjunto, contara, más, min, promedio, promedio.sí y promedio.sí.conjunto. Esas son las funciones más destacadas y no es que las otras no se utilicen. Lo que pasa es que se utilizan en otro tipo de escenarios, para aquellas personas que son estadistas, para los pelados que de pronto están en el colegio viendo estadística, de pronto uno en la universidad, pero realmente estas son las funciones que se apropian más en los casos reales y puntuales de la vida laboral. Entonces vamos a iniciar con la función contar. La función contar, función del grupo estadístico, de funciones estadísticas. Entonces mire lo que me pregunta ahí, ¿cuántos datos numéricos hay? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a igual, función contar, mire lo que dice contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Te la voy a cargar, contar. Y lo que hago es que selecciono este rango. Cuando le doy Enter me dice 6. ¿Qué es lo que ella hace? Como yo seleccioné este rango, de este rango va y busca las celdas que contienen números. Por ejemplo, se la cuenta 1. Este la va a contar 2, 3. Este no lo cuenta. 4. Este tampoco porque es un texto. Tampoco. 5 lo va a contar. Para él es indiferente el número que haya. Hay 1.000.000, hay 500, hay 100, hay 2.5. Para él es indiferente. Lo que él va a tener en cuenta es que sea un dato numérico. Este no lo va a contar porque hay una combinación de texto, es un dato alfanumérico y 6. Ahí está. Eso hace contar. Ahora vamos a ver un caso real, porque uno dice, boba, ¿para qué sirve? Ya lo vamos a mirar. Vamos a pasar a Contara. Nos vamos a hacer el salto a Contara. Entonces, mire lo que dice Contara. ¿Cuántos datos hay en total? Pues él dice que debe haber 8. Entonces, vamos a llamar la función Contara. Ojo, contar, Contara. Mire lo que dice Contara. Cuenta el número de celdas no vacías. Mire la diferencia. Contar contaba aquellas celdas que contuvieran datos numéricos. Contara celdas no vacías. Le voy a especificar este rango y me debe dar 8, correcto. 1, 2, 3, 4. Este sí lo contó, es una celda que no esté vacía. 3, 4, 5. Este no, 6, 7 y 8.
Entonces ya miren las diferencias. Contar solamente datos que tengan valores numéricos, celdas que tengan datos numéricos. Y contar allá cualquier tipo de dato. Ahora me voy a pasar a contar punto blanco. Sencilla, ya sabemos para qué sirve. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, si yo selecciono esto, pues me dice que son 3 celdas vacías. Véalas ahí. Ahora miremos un caso real. Por ejemplo, yo utilizo mucho esas funciones. ¿Por qué las utilizo? Por lo siguiente. Yo no estoy diciendo que ustedes las tengan que utilizar, ¿cierto? Puede que ustedes, pues a mí la verdad no me interesan ni me sirven. Pero en el caso mío, para mí sí son muy esenciales. Cada vez que yo termino un curso, yo tengo que entregarle un análisis al SENA. Entonces miren lo que yo hago. Entonces, aquí yo coloco las personas que culminan exitosamente los cursos. Entonces, pues yo aquí tengo un formato condicional que ustedes ya lo vieron. Acá tengo una función lógica que después la vamos a ver para que ella me determine si aprobó o no aprobó, ¿sí? Y al final, que es el dato que reporto en un informe, que generalmente a nosotros nos toca mucho eso, que miren el SENA, yo creo que ustedes también, nosotros vamos mucho al dato estadístico, yo tengo que entregar este informe de cuántos aprendices se matricularon en ese curso, cuántos aprobados, qué porcentaje de aprobados, cuántos no aprobaron y cuántos desertaron, cuál fue el porcentaje de deserción. Si yo vengo aquí a este 70, mire que yo tengo la función contara. Yo le estoy diciendo, vaya y cuénteme en este rango todas las celdas que estén llenas. Si están llenas, es porque obviamente hubo una persona que se registró. Sea aprobado o no aprobado, es porque esa persona se registró. Entonces yo ya con esa función determino cuántos estudiantes tenían ese curso. También lo hubiera podido hacer con ¿qué? Con los nombres. Contara de todo esto. Si hay un nombre, es porque hay un registro. Listo. Ahora me voy a aprobados. Mire que yo utilizo la función contar.sí. Vaya a este rango y cuénteme los que aprobaron. Contar, cuénteme. Entonces él me está entregando eso. Cuando la pandemia empezó, como yo soy instructor de presencial, pues a nosotros nos tocaba entregar esta estadística. Inicialmente, ahora ya no. Entonces yo lo hacía con contar punto blanco. A mí me ponían a entregar estadística como esas personas que inicialmente en febrero se habían matriculado conmigo eran cursos presenciales. Entonces necesitábamos medir el nivel de deserción porque pasamos de lo presencial a lo virtual, ¿sí? A pesar de que uno trata de hacer esto muy presencial, esto no es presencial, ¿cierto? Estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas, entonces se vuelve virtual. Entonces muchas personas desertaron por lo mismo, o porque inicialmente no tenían un computador, no tenían acceso a internet, o porque realmente no les gusta este tipo de formación. Entonces, ¿a mí qué me tocaba hacer? Por cada fecha, reportar las inasistencias. Entonces, para mí era muy difícil en un grupo tan numeroso, por ejemplo, en este caso de 70, contar cuántos me habían faltado. Entonces, yo colocaba un contar punto blanco y si yo no le tenía ahí videoconferencia, pues obviamente fue porque faltó. Por ejemplo, de ese día me faltaron 17. Y simplemente lo que yo hacía era arrastrar e identificar cómo se estaba comportando, si se me aumentaba el nivel de inasistencia, si se disminuía. Mire, ahí está. ¿Con qué? Con un contar punto blanco. Entonces, claro, si no aparece nada, es porque no hubo registro, porque no asistió, bueno, X o Y circunstancia. Entonces, mire que las funciones sí pueden ser muy útiles. Lo que pasa es que, obviamente, vuelvo y le repito, eso depende 100% del escenario y de la condición pues, que yo esté realizando. Pero ahí las tienen, ya saben para qué sirven y dónde podrían precisamente ser utilizadas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, continuemos. Y vamos con contar, contar, contar punto blanco. Ya vieron para qué sirve contar punto sí. Ojo, tampoco podemos confundirnos. Eumir, ¿y yo cómo hago para distinguir
entre promedio puntos sí, entre sumar puntos sí y contar puntos sí para no enredarme o equivocarme? Muy fácil. Si a usted le piden que entregue una suma, sumar. Si a mí me dicen que un promedio, pues promedio. Y si me dicen que contabilice, que cuente, un contar. Es así de sencillo, eso no tiene ningún pierde. Entonces, en este caso me dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Un ejemplo en este caso. Es un contar. Ahí no me están diciendo que sume las unidades. No, cuente. Un contar punto sí. ¿Qué le va a pedir contar punto sí? El rango de lo que necesita contar y el criterio. En este caso, zapato R4. No importa si hay mayúsculas, minúsculas. Recuerden que esa es otra función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Y ahí 3. Ahí está. Contar puntos sí. Contar puntos y punto conjunto, ya saben, cuando necesito contar 2 o más criterios. Entonces lo mismo me dicen, ¿cuántas veces se encuentra el zapato X en el almacén zona occidente? Entonces miren acá, zapato XX centro, zapatos XX occidente, este sí me lo va a contar 1, zapato XX occidente 2. Este no me lo va a tener en cuenta porque no cumple con los dos criterios. Entonces, un contar punto sí, punto conjunto. Rango criterio 1, se arranca con el que quiera. Digamos que arranqué con la zona. Entonces, el criterio, pues en este caso, es occidente. Rango criterio 2, en este caso, el producto. El producto es zapato XX. Cierro el paréntesis. Me dice que son 2 veces. Ahí está. Entonces, vamos a mirar bien la función. Entonces, a mí me ha sucedido que a veces me envían bases de datos ustedes porque pues me comparten como para que uno les dé de pronto puntos de vista, de pronto están haciendo algo, un análisis de datos y a veces uno ve que no está dando y uno se da cuenta de muchas cosas que hacen muy manual. Entonces tienen una base de datos en Excel y entonces yo a veces les pregunto, venga, ¿usted por qué tiene un ejemplo, tiene ese resultado 50? Ah, no, lo que pasa es que yo llego, filtro y cuando el filtro me arroja 50, pues es porque hay 50 datos de esos, entonces yo coloco 50. Entonces yo le digo, entonces si la base de datos se crece, usted vuelve y aplica el filtro y vuelve. Ah, sí, yo lo hago así. No, pero ¿cómo así? Ahí hay funciones de conteo. Entonces utilice al final una función que le contabilice y usted se evita de estar, nada, cada vez que introduzca datos, automáticamente la función le va a ir incrementando esos conteos o ese promedio, bueno, yo qué sé. Listo, contar puntos y punto conjunto. Max, sencilla, sencillísima. Max. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Si yo le digo devuélvame el valor máximo de esto de rango, en este caso él me dice que es 90. Max. Caso contrario, min, me devuelve el valor mínimo. Ahí está, min. Max, min. ¿Listo? Ahora la función promedio. Ya sabemos que hace promedio. Suma un número de elementos y los divide por ese mismo número de elementos sumados. Entonces, promedio de estas edades, muy útil en gestión humana, el datos de 28-90, aquí le puedo quitar decimales, es el promedio de edades es de 29 años. ¿Qué pasa con promedio? ¿Qué promedio ha tomado? A veces, no sé si es que no conocen la función, desconocen el funcionamiento, entonces uno ve que a veces le agregan a promedio más cosas que dividido, no. Promedio ya sabe que tiene que hacer internamente una sumatoria y luego una división por ese número de elementos que fueron sumados. Ya eso es todo. Usted simplemente a promedio le entrega el rango y listo. Pare de contar. Él ya es capaz de hacer solito. Hay veces que me toca ver lo siguiente y no es que esté malo, pero miren este escenario es tenaz.
Este escenario es perfecto porque mire que me va a dar lo mismo. Pero esto es tenaz, esto es un proceso muy manual. Y el problema de este proceso manual es que de pronto usted se pueda saltar un dato. Usted de pronto ahí seleccionando uno a uno, mire que visualmente hasta ni alcanzo a verlo, le doy enter y mire el resultado. Entonces va usted y entrega un resultado de esos y eso, ustedes saben que es muy representativo. Ay, es que eran unos pesitos. No, tiene que ser el dato preciso, ¿sí? Entonces, no es que esté malo, usted le está diciendo que primero haga esta suma y que obviamente lo divida por 11 porque son 11 datos sumados. Listo. Mire que da lo mismo. Ahora otro. Cogen y llaman a suma, pues suman este y le dicen que se los divida por 11. No está mal, pero es innecesario. Pues de hacer esto, usted llama la función promedio y ya. Y está más sofisticado con la función promedio que con esto. No estoy diciendo que esto esté mal. Ahora, uno más sofisticado, llegan y suman y dividen por un contar que va a contar cuántos datos numéricos hay. Entonces le va a dar 11. Miren, ese es más sofisticado, pero más complicado, se complicó la vida y me va a dar lo mismo. Y yo creo que N cosas podríamos hacer ahí, podríamos hacer 2, 3 más para obtener ese promedio. Entonces, ahí es donde yo digo, hay veces que necesitamos juntar, hacer ciertos procesos en Excel, pero si existe la función que lo hace, háganlo con la función apropiada para que se eviten estos procesos tan manuales. No es que esté malo, mire que nos ha dado el mismo resultado, pero se vuelven procesos muy manuales. Si usted sabe que la función existe, aplique la función y ya, porque ella se va a encargar de hacer todo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Y vamos con promedio punto sí, muy parecida a sumar punto sí. Aquí simplemente me dicen, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Mire que este puede ser un análisis real. Dígame, ¿cuál es el promedio de edades de las personas que están en compras? Ah, bueno, entonces igual promedio punto sí, muy parecida a sumar punto sí. Aquí simplemente necesitamos un criterio, igual promedio punto sí. Busca el promedio, la media aritmética de las celdas que cumplan un determinado criterio. Miren, pide los mismos argumentos. Rango, entonces en este caso el departamento. El criterio, pues los de compras. ¿Y cuál es el rango promedio? Pues los datos que él necesita venir a promediar. Porque si yo no le colocara este argumento al final, porque vemos que es un criterio opcional porque está entre corchetes. Ojo, hay veces que las personas colocan los corchetes. No es necesario, no se tiene que colocar. Aún así, si usted lo coloca, le genera error. Cuando él coloca los corchetes, es porque está diciendo que ese campo es opcional, no es obligatorio, dependiendo del ejercicio. Ya lo vamos a hacer sin ese campo, pues que no tenga necesidad de colocar ese argumento. Entonces aquí simplemente le digo rango promedio, le selecciono el rango promedio y ahí lo tengo, 31. Pero mire, ¿por qué le dio todos esos decimales? No se preocupe, usted ya sabe que en inicio tiene la herramienta que le va a disminuir o le va a aumentar decimales. Y listo. Entonces ahí tenemos la función promedio.sí. Ahora podría presentarse este ejemplo. Vamos a ver si nos da y si es entendible. No sé si lo estoy redactando bien. ¿Cuál es el promedio de edad de aquellas personas con más de 35 años? Para no repetir acá. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que haga el promedio de edad de aquellas personas que están por encima de los 35. ¿Eso qué quiere decir?
pues que solamente me va a sumar ya los veteranitos. Coloquemos otro por acá, 48 y 51, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a sumar a Rigoberto, me va a sumar a Jimena y me va a sumar a Angélica. Los demás todavía no se salvan dentro de ese promedio. Y eso ya es muy usado en las empresas, porque se supone que ya de pronto estamos por fuera de... Entonces vamos a utilizar promedio punto sí. Rango. ¿Cuál es el rango? Como me están pidiendo el promedio de esas mismas edades, el rango está acá, mírenlo. Mírenlo diferente a este de acá. ¿Cuál es el criterio? Ah, pues que sea mayor a 35. Rango promedio, en este caso ya no lo necesito, porque el rango promedio sería este mismo rango. No es necesario porque ya está aquí. Ya Excel con esos dos datos es capaz de darme la solución. Mírenlo. El promedio es 46. Si yo vengo y hago eso, correcto, vea. Ahí está. Entonces miren que en este ejemplo me tocó utilizar los 3 argumentos obligatorios, aquí ya no, porque desde el rango estaba en la selección de los datos que él iba a promediar. Así sucedería con sumar puntos y punto conjunto, o sumar puntos y perdón. Ya, si desde el primer rango se definen aquellos datos que van a ser sumados o promediados, ya no es necesario colocarlo en el tercer argumento, porque este rango promedio sería esto mismo. Ah, mire, ¿qué pasa si lo coloco? Miremos a ver. Mire que está repitiendo. Es que le va a dar, pero de igual forma es innecesario este argumento de acá, porque ya está aquí, ya está contenido. Entonces, ahí es donde por eso coloca el opcional. Y eso depende del escenario, del ejercicio. Entonces, ahí medio. Y para finalizar, promedio punto sí, punto conjunto. Ya sabemos que hace lo mismo que un sumar punto sí, punto conjunto. Me suma, o me promedia en este caso, perdón, unos criterios que cumplan pues con, aquí me están diciendo cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur. Mire que hay dos criterios y necesito el promedio de edad. Ah, bueno, entonces promedio punto sí, punto conjunto. Mire que me pide de una, rango promedio, entonces yo ya sé que el rango promedio son los datos que él va a venir a promediar, rango promedio. Ahora sí, rango criterio 1, usted verá si empieza con zona o departamento, empecemos con departamento. Ahí tampoco va a afectar con cuál empiece. Criterio, ventas, ese es el departamento de ventas. Ahora, rango criterio 2, pues la zona. Y la zona era la zona sur. Criterio, pues sur. Cierro paréntesis y ahí finalicé la función. Entonces, rango promedio, los datos que él va a promediar. Rango criterio 1, pues quise arrancar con el departamento, que fuera ventas. Rango criterio 2, la zona, que fuera sur. 26.50, voy a aproximarlo. 27, correcto. Ahora, miren que si yo cambiara este criterio y lo colocara acá al final, no va a afectar nada. Entonces empecé con la zona y ahora con el departamento. Zona, sur, departamento, ventas. Me va a dar lo mismo. Ahí está. Entonces ya saben que en un sumar punto sí, punto conjunto, en un sumar o en un promedio punto sí, punto conjunto, el orden de los factores pues no me va a alterar pues el resultado que esté buscando. No sé si tengan alguna pregunta. Ah, muy bien, Luz Vanessa, sí, en el ejercicio anterior, ella pregunta, venga, aquí no debería tener en cuenta este de 35. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que yo le dije, aquellos que tengan más de 35. Pero si yo le hubiera dicho cuál es el promedio de edad de las personas con 35 y más años, entonces acá en el argumento sí le hubiera tenido que colocar mayores o iguales a 35. Entonces mire que me cambió el promedio porque ahí sí me tuvo en cuenta el de 40, este que tenía 35
el de 48 y el de 51, y eso da 43,5, aproximado 44. Ahí está, claro. Eso depende de lo que me coloque. ¿Mayores o iguales o mayores que? Ajá, correcto. Con gusto. Les voy a compartir la asistencia. Si tienen dudas, con mucho gusto escriban o me dicen. Si en algún momento, hoy pues veo que se conectaron más poquitas personas, si de pronto ustedes en algún momento, porque a mí me ha pasado con la registraduría, de pronto tienen alguna dificultad, porque yo sé que a veces a nivel institucional lo citan a la gran mayoría o a todos. Pues yo no sé si desde el principio se los dije, si yo inicio clase y hay una sola persona conectada, yo a esa persona, créanme que le doy la clase, por respeto de esa persona y por respeto, pues obviamente, del contenido académico. Si no se conecta ninguno, yo lo que hago es que grabo la clase que voy a dar ese día y la subo, porque yo debo cumplir normalmente pues con mi cronograma, a no ser que ustedes, porque ya me sucedió con la registraduría, a no ser que alguien me notifique y me diga, mira, Umir, que de la alcaldía de Dos Quebradas nos programaron una reunión casi a todas las personas, de pronto habrán uno o dos que no tendrán necesidad de asistir, entonces a ver si de pronto, así como me sucedió en esta fecha, que yo les dije que no porque yo tenía una actividad de certificación y creo que la otra semana continúo con ella. Entonces, espere, perdón, detengo.